Bien, vamos a ver un poco la notación tensorial. Mi idea es dar la relatividad de espacio, y poco a poco. Y hemos visto algunas cosas como era el tensor métrico del espacio, que en el caso de relatividad general va a depender del punto, y la subida y bajada de índices de componentes covariantes a contravariantes por medio del tensor métrico. Acordémonos que, por ejemplo, yo tengo cualquier vector o una forma y puedo hacer que los índices, fíjense, vamos a trabajar hoy un poco así en detalle. Estos son índices mudos, da igual la letra que pongamos. Esto es lo mismo que poner, si quiero poner aquí G, A, C, X, C, es exactamente lo mismo. La letra no importa, porque se contrae. Los tensores son unos objetos muy interesantes y bien, y vamos a tener que estar estudiando bastante antes de poder entender mínimamente relatividad. ¿Por qué? Porque la relatividad es complicada, porque se curva el espacio, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un tensor de rango 1 o 1 forma o vector así, bien, yo de alguna manera puedo usar la métrica para subir y bajar los índices. Es la definición que tenemos de métrica, ¿de acuerdo? Esto es perfectamente válido. Fíjense que hay un orden y fíjense que aquí está el índice mudo. Digamos que este se cancela con ese y queda AC. AC, ¿lo ven? AC. Y aquí vamos a tener también AC. Aquí voy a tener A y aquí voy a tener A. ¿Lo ven? Porque este está contraído. ¿Ven que hay un balance en las ecuaciones? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Pues miren, bueno, si alguien me puede preguntar, ¿qué es un tensor? Pues vaya, va a ver cómo complica. Pues bien, un tensor, hay varias definiciones. Recuerdo la de el libro este del matemático argentino Luis Santaloda hace muchos años, cuando era joven, que decía que un tensor es un objeto que si es cero en un sistema de referencia, es cero en todos los demás sistemas de referencia. Está bien la definición, pero un tensor puede ser, un vector es un tensor, una matriz es un tensor, cualquier cosa es un tensor. Lo que pasa que es que normalmente, si yo uso la métrica, por ejemplo, voy a medir las distancias en el espacio nuestro bidimensional euclídeo, uso esto de aquí, muy sencillo, ¿no? Entonces, el tensor métrico para mí, en mi espacio, es una cosa, es la matriz de identidad. Entonces, no tiene sentido definir una matriz de identidad para estar todo el rato multiplicando por matrices cuando de repente puedo tomar el teorema de Pitágoras y para qué tengo que estar usando matrices, porque es como decía aquel, matar mosquitos a cañonazos, usar matrices para resolver esto. Bien, eso es cierto. Lo que pasa que las cosas se complican en determinadas partes de la física y entonces hay algo que van a ser los tensores que no van a ser capaces de hacer este tipo de cálculo. Básicamente el rango de los tensores, el vector es el tensor de rango 1, es el vector de rango 1, y luego pues la métrica es un vector, un tensor de rango 2, por ejemplo. Y a medida que vas aumentando pues el número de vectores unitarios que forman los diferentes, se proyectan para formar los diferentes tensores, pues va aumentando el rango de los órdenes y el número de matrices que tienes que multiplicar para hacer el cambio de coordenadas, pues también va aumentando el número de matrices igual al rango. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Que para estas cosas no hace falta tensores. ¿Para qué hace falta tensores? Por ejemplo, para la relatividad. Fíjense, por ejemplo, si yo coloco una masa y voy a hacer el modelo de la lona en el espacio-tiempo, imagínense que el espacio-tiempo es una lona elástica, que la deformo, que se deforma con toda esta masa. Y mi masa deforma la geometría del espacio-tiempo, lo curva, espacios curvos. Espacio curvo. Claro, si yo voy aquí con una regla de 1 metro,
aquí mide 1 metro, pero es que la regla de 1 metro, el metro aquí ya no es el metro, porque el espacio se ha curvado, las distancias van variando continuamente. Y entonces hasta los vectores de mis sistemas de coordenadas van cambiando. El vector unidad, el IJ, ya no es IJ, ya no vale 1, porque es que el espacio se está curvando. Entonces yo, por ejemplo, hasta para definir una derivada aquí, fíjense lo que les digo, una derivada, no me vale hacerla como la derivada de f con respecto a x, porque es que los vectores bases con los que estoy derivando también se están curvando con la distancia, y entonces la derivada hay que hacer una derivada con símbolos de Christoffel o con conexiones del espacio. Va a ser hasta complicado definir eso. Entonces, en este tipo de geometrías curvas donde el espacio se curva, no nos valen esto de aquí, sino necesitamos objetos de rango superior, de rango superior. No nos vale rango 1, sino todos son matrices con muchos índices. Por eso necesitamos el cálculo tensorial. Y básicamente la idea de relatividad, la que tuvo Einstein en la cabeza durante muchos años, es que es una idea muy bonita, que es que dice que la masa cambia las propiedades del espacio-tiempo, y el espacio-tiempo, una vez ha cambiado su geometría, su forma, como esta analogía de la lona que se curva, otra pequeña masa va a seguir una trayectoria que será una trayectoria de recorrido mínimo, una geodésica, en geometría diferencial, de tal manera que vendrá dada por la geometría del espacio-tiempo. Así va a explicar el movimiento de los objetos. Pero para poder hacer masa, geometría, movimiento de la partícula pequeña, de la m pequeña, esta es la m pequeña y esta es la m grande. Masa de la m grande, cambia la geometría y movimiento de la partícula pequeña. Para ir de aquí a aquí necesitamos los tensores, porque son los que nos van a indicar. Para quizás hacer una analogía, la geodésica la usan los aviones en la aviación comercial para ir de un punto a otro. Como la Tierra es una esfera, pues a veces la esfera no es como indica el mapa, sino hay que buscar el trayectoria más corta, más corta de la esfera. Yo tengo una esfera así y estoy aquí en el punto A de la superficie de la esfera, y para ir al punto B, bueno, aquí a veces para ir a Japón pues sale cómodo, ¿no? Ir por el polo norte el avión, no gira por todo el esto. Es decir, habría que buscar por qué sitio es mínima la trayectoria. Esto es una geodésica. Lo que pasa que no es del espacio-tiempo, sino es una geodésica sobre la superficie de una esfera. Lo que dice Einstein es que la masa curva el espacio-tiempo se deforma y los cuerpos van a seguir trayectorias mínimas. Es como si yo dejo caer una bola en España y la bola tiene que caer por su propio peso, ir rodando o ir por el camino más corto, va a ir automáticamente buscando el camino más corto a Japón, y entonces la bola se va a ir por el polo norte, que es por donde más corto, menos distancia. Pues esto es la geodésica, eso es lo que va a hacer la materia al moverse libremente en un espacio curvo. Bien, pero para hacer masa, geometría, movimiento, necesitamos los tensores, ¿vale? Porque son estos objetos tan, pues son como vectores, pero más complejos, con muchos índices. Entonces, antes, en relatividad fácil, empezar a poner las ecuaciones de campo, índices, y no entender nada, ¿vale? Entonces, hay que ir despacio y madurando un poco las cosas, porque es una teoría compleja, es la parte de la física más compleja, y necesita pues un cierto tiempo. Bien, después de esto, algunas otras notaciones. Por ejemplo, si yo tengo este tensor aquí, fíjense que esto puede ser AC con SC. ¿Ven? Miren que este se contrae con este, y vean que A arriba, B abajo, A arriba, B abajo. Es decir, esto se puede hacer TAB, que se pone para el tensor energía impulso, bueno, que todavía no hemos visto nada de eso. GAC, T, B, C. Miren que aquí se contrae el índice mudo, C con C, y queda B arriba y A arriba. Es decir, siempre tiene que haber una
una conservación de todo esto. Y bueno, la R, bueno, esto parece el tensor de Riemann, ya lo veremos. ABCD, pues la métrica siempre se encarga de hacer que suban y bajen todos los índices. En este caso, este índice mudo se contrae con este de aquí y quedan, pues, siempre los índices tienen que estar perfectamente estudiados. Bien, esto es todo el tema de los tensores. Si el producto escalar, ¿se acuerdan que habíamos visto el producto escalar? También se puede escribir y trabajar un poco en forma tensorial. Acuérdense que el producto escalar de dos vectores VA por WA se contraen los índices y se suman. Siempre acuérdense que esto es V0, W0 más V1, W1 según pues las dimensiones. V2 más W2 más V3, W3. ¿Vale? Siempre lo estamos haciendo, aunque no lo ponemos explícitamente todo el rato, pues hay que hacerlo. Y entonces el producto escalar de dos vectores, que es esto exactamente lo que he escrito aquí, puedo, si quiero, puedo bajar y subir los índices con el tensor métrico. Fíjense que yo sencillamente hago esto aquí y pongo la B arriba que se contrae abajo y la WA arriba, ¿lo ven? Sencillamente contraigo esto con esto de aquí. Y me queda A con A que se me contrae luego, ¿lo ven? Que me queda todo contraído, que es un número, que es un producto escalar. Por eso se llama producto escalar, porque da lugar a un número, no da lugar a un vector, ¿lo ven? Pero lo puedo hacer así perfectamente. O, si quiero, esto ya la métrica nos va a dar libertad. Pero ya les digo, para vectores con una matriz diagonal unitaria, ¿para qué vas a estar usando una matriz multiplicando? Pero claro, si el espacio se curva, esa matriz ya no va a ser una matriz unitaria, sino que va a llenarse de términos no diagonales y entonces se va a empezar todo a poner pues más complicado. Entonces esto de aquí puede ser también GAB, V de A, contraigo el A y W de B. Sencillamente pues A lo contraemos así. A se contrae con este de aquí y B se contrae con este de aquí. ¿Vale? Así que es totalmente análogo. Bien, nada, es solo pensar eso, que en el caso de la geometría nuestra, que siempre estamos en 3 dimensiones con esta métrica, que esto es la identidad, va a estar todo el rato multiplicando por la matriz unidad, pues no tiene ningún sentido, pero cuando se curve el espacio, todos estos términos dejan de ser cero, y claro, hay que hacer todas las matrices y resolverlo todo, y entonces todo ya, al curvarse el espacio, va a ser todo bastante pues más complicado. Pues bien, nos quedamos un poco, siempre con los índices piensen que se tiene que cerrar todo, los índices a la derecha y a la izquierda, pues tienen que contarse, balancearse bien todo a la derecha y a la izquierda de la ecuación para ver que está todo bien. Venga.